favor nos dicen si se nos escucha bien para poder comenzar. Sé que tenemos alguna interferencia aquí, pero mi disculpa por la demora. A veces la tecnología, pues... Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Coméntenme si se me escucha bien para iniciar. Ok, muchas gracias. Buenas noches con todos los que no me conocen. Mi nombre es Giovanna Guamaní. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, Cristóbal Jodorowsky, quien es el especialista en actos de psicomagia, en tema de lectura del tarot, viene apoyando a muchas personas en este tiempo, viene ayudando a despertar la conciencia a muchas personas. Entonces el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que es la familia interior. Entonces vamos a dar rápidamente el pase a Cristóbal para que nos pueda comentar qué es la familia interior. Buenas noches, Cristóbal, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, vengo trabajando sobre la familia hace bastantes años, sobre la genealogía, en constelaciones, eh, la estructura sistémica. Y la familia interior es lo que sucede es que nosotros funcionamos por red. Es decir, que en general nos enseñan a que nosotros somos individuos y que estamos como cortados del mundo. Pero en realidad no es así. Nosotros somos seres comunitarios, es decir, que estamos conectados a todos y a todas, no solo a los seres humanos, sino a los animales, a los minerales, a los vegetales. Estamos conectados a las estrellas, al universo, conectados a las conciencias. Em, y muy a menudo eso no se puede como realizar interiormente, porque hay como una especie de programa milenario que nos dice que vivimos dentro de cárceles, muy a menudo dentro de nuestro cerebro, dentro de la cabeza, y más precisamente en el hemisferio izquierdo, en el racional, que divide todo. Desde que estamos en la escuela, nos enseñan a trabajar como si estuviéramos dentro de camionetas, sentados en camionetas, con un profesor frente a nosotros, y que como si tuviéramos tapaojos, que no podemos ni voltear a ver a nuestro compañero, que tenemos que estar como focalizados en el abismo de nuestras hojas, mirando solamente al profesor, sin comunicarnos entre nosotros. Es una especie de condicionamiento militar eh, separatista, individualista, que nos hace creer que no tenemos nada de vivo entre nosotros. En lugar de sentarnos en una escuela en círculo, que ya hay muchas escuelas que lo están haciendo, donde se aprende a mirarse, donde se aprende a comunicar, donde se enseña ese lenguaje de la naturaleza que, como te explicaba, son raíces que se unen las unas con las otras. Nuestro cerebro está estructurado como un tejido, es decir, que es un tejido neurológico. No está ordenado por casillas ni ordenado en cajones la información que existe en nuestra mente. Nuestra mente es como un sistema solar, es una constelación, es un mundo donde todo está interconectado subyacentemente también. ¿Y por qué imaginamos que vivimos individualmente? Porque no nos enseñan que nosotros vivimos dentro de una realidad invisible, que es una realidad invisible viva. La física cuántica la llama la materia unificada. En las culturas místicas la llaman la conciencia. Pero ya se sabe, científicamente hablando, que todo es conciencia, que fundamentalmente no hay división, que fundamentalmente estamos unidos, que fundamentalmente somos una sola situación. Pero, pero para poder vivir esa situación
no solamente toca pensar que estamos unidos, sino toca realizarlo. Y eso no nos enseñan, porque en las escuelas nos enseñan a trabajar para tener y no a obrar para ser. Entonces no nos educan para poder revelar lo que realmente somos, porque vivimos en una sociedad que generalmente eh, eh, necesita crear mucho sufrimiento. Un ser que está dividido, que no está incluido en su totalidad, es un ser que sufre, es un ser que se siente angustiado, es un ser que se siente encarcelado, porque sabe que fundamentalmente es un ser colectivo, pero que como lo obligaron como un animal salvaje, lo encierran en una jaula, lo obligaron a hacerse creer a él mismo que está dividido y jugar ese juego, entonces sufre. Y también le enseñaron que la vida era competitividad, que era competir, que era ser mejor que los otros. Le hicieron creer que Darwin tenía razón, que el mundo estaba estructurado por esta ley, falsa ley, que es la ley del más fuerte. Digo, la verdad es que el mundo no funciona así. Digo, la naturaleza nunca funciona por la ley del más fuerte. Es una red, funciona en su totalidad para el bien de todos. Y lo que va deshaciendo no es porque es más fuerte, es porque ya no es necesario para el desarrollo de la totalidad del cosmos y del universo. Entonces, lo que no aprendemos es que nosotros somos una energía que une todo, es decir, que no nos enseñan lo que une todo en nosotros. Nos enseñan las partes, pero no nos enseñan a unirnos al todo, que es como, digamos, nos enseñan los peces, pero no nos enseñan el océano. Entonces vivimos como peces ahogándonos, porque no somos conscientes de que somos un océano que mueve a todos los peces. Y eso que yo llamo océano es la divinidad. Es, para no ser tan cientifista, es la divinidad, es la esencia misma de la existencia. Fundamentalmente, el cuerpo no existe. Fundamentalmente, lo que hay entre las partículas elementales es puro, lo llaman vacío lleno. Es una situación vibrante, totalmente plena, que emana y produce todos los fenómenos vivientes. Entonces, la familia interior es la totalidad de la existencia. Es toda la existencia. Nosotros somos una existencia familia. Cuando uno está excluido de su familia, empiezan las catástrofes. Es decir, de hecho, empieza la catástrofe, llamémosla catástrofe. Yo pienso que todo es perfecto. Cuando digo catástrofe, digo como una caída en un universo que considero perfecto, donde todo tiene su razón de ser y su porqué, aunque lo tóxico tiene su razón de ser. Es como decir, la mariposa se ahoga para después convertirse en mariposa. Es perfecto que se ahogue, es perfecto que viva esa catástrofe, es perfecta que viva esa sensación de muerte para poder vivir su resurrección, ¿no? Pero, digo, cuando es dividido, empieza la catástrofe, empieza más bien como te decía, la angustia. Entonces, el proceso que siento que corresponde hacer no solo es con su familia personal, porque cuando uno dice la familia, no, mi familia. Es decir, mi papá, mi mamá, mis abuelitos y mis primos y todos los que forman parte de mi tribu, digamos así. Vamos a hablar después de cómo nos afecta particularmente digamos, cada lazo sanguíneo, ¿no? Em, pero, pero digamos que no es solo eso, sino que el propósito del trabajo con la familia es realizar la unificación de todo. Hay en los procesos familiares, digo, un propósito que va muchísimo más allá de hacer la paz con su papá, de hacer la paz con su mamá, de hacer la paz con los abuelos, ¿no? De llegar al perdón de la familia, sino que el trabajo es mucho más amplio. Es hacer la paz con su familia, es hacer la paz con las familias, es hacer la paz con la humanidad, es hacer la paz con la humanidad entera dentro de uno, es hacer la paz con la sociedad, es hacer la paz con la historia, es hacer la paz con la cultura, es hacer la paz y ahí voy a lo que te decía,
cuando hablaba de la catástrofe, ¿no? Hacer la paz con el patriarcado, hacer la paz más atrás con el matriarcado, hacer la paz con el origen de la existencia, hacer la paz con la divinidad, hacer la unión. Eh, digamos, donde podríamos decir que comienza a originarse un sufrimiento poderoso es cuando nace el patriarcado. Primero hay matriarcado, eso lo explicaba Humberto Maturana, y también el doctor Claudio Naranjo, que habla profundamente de ese tema y que se ha dedicado como a trabajar sobre ese tema. Es que antes, hace 6.000 años, está el matriarcado. Digamos que se vive más o menos en paz, no hay trazos de armas de guerra, es un momento de tranquilidad, donde los seres humanos colaboran. Claro que es una situación donde no hay tanta individualidad, que pienso que también es importante, la individualidad, el rol del esperma no se conoce, entonces son las mujeres que son el todo poder de la vida. Digo, también es un desequilibrio que las mujeres sean el todo poder de la vida, ¿no? Entonces parece que hay una sequía desde el África hasta la Rusia y empieza el hambre, empiezan muertes, las muertes y hay desesperación. Entonces nacen los pueblos patriarcales que se enojan con la naturaleza y empieza la crianza de guerreros, una sociedad de guerra. Entonces, para poder matar a otro ser humano, pues primero tienes que no amarlo mucho para poder matarlo. Entonces tienen que criar a personas que no saben amar, que cierran el corazón, a personas que no respetan a la naturaleza. Entonces aparecen las culturas judio-cristianas con el patriarcado, donde te culpan por tus sentimientos, por tus deseos, entonces te reprimen. Uno sabe que cuando se reprime a un ser humano, pues lo que crea es un arma de matar, porque se crea mucha violencia. Un ser reprimido sexualmente es muy violento. Se le explica que vino al mundo para pagar sus pecados, entonces que no pertenece al mundo, que tiene el mal adentro. Se le explica que para amar tiene que sufrir, hacerse daño. Eso es odiarse. Entonces uno es odiarse, y odiarse es emocionalmente cerrarse, y después poder descargar el odio en los otros y poder, digamos, matarlos tranquilamente, ¿no? Y después no respetar a la naturaleza. Entonces, y asustar a las personas, decirles que Dios es un Dios castigador, que en el fondo es malo, porque, digo, la verdad es que uno que tiene un Dios que te ama y te castiga, no es un Dios muy bueno, digamos. Entonces, si el Dios te castiga, yo dentro de mí también tengo esa situación de castigar y puedo castigarme, me puedo hacer daño. Al final de cuentas, el que hace daño odia. Entonces es un Dios manipulado, es un Dios que en el fondo no te explican que es todo amor, pero que en el fondo es un Dios que odia. Es un Dios que castiga, es un Dios que no sabe amar. No es un Dios incondicional. Entonces, todo eso es para manipular y te explican que vive separado, que vivimos separados los unos de los otros. Aparecen también después las culturas competitivas, ¿no? Es decir, que en lugar de ser vamos a obtener el dinero, el tener, y son generaciones de crianzas patriarcales, dogmáticas, religiosas, que hieren al ser humano. Entonces venimos de familias muy hirientes, familias donde no hay tanta ternura, donde no hay cariño, donde no hay libertad, no hay unión con la naturaleza. Eso que se dice amar a la naturaleza y etcétera es falso, porque en el fondo la naturaleza está en uno mismo. La naturaleza es respetar sus instintos, respetar al niño cuando se expresa amorosamente, cuando se expresa a veces violentamente, porque grita, porque llora, y no es que está poseído por el demonio. Entonces, digamos, estudiar las familias es estudiar el contexto donde aparecen, y aparecen en un contexto patriarcal que genera a la cultura, que es la religión, que genera a una sociedad competitiva, una sociedad de guerra, una sociedad dedicada al tener, una sociedad dedicada a la materia, a lo materialista, una sociedad superficial en general, y súper racionalizada, porque pues para poder entrar en una guerra tienes que ser estratégico. Entonces las escuelas se convierten de alguna manera
en formadoras de guerreros, em, de máquinas automáticas, todas iguales, que piensan todas iguales, que salen de las escuelas, de las universidades pensando como autómatas, y en la familia, digo, inconscientemente, porque no son realmente conscientes, porque también son manipuladas, son cómplices del sistema. Entonces, una familia está dentro de la historia, pero también está dentro de todo un yo social que manipula, que mira, que te impone sus leyes, que te impone sus estructuras y haciéndote creer que esa es la realidad. Digo, hoy en día vivimos, estamos encerrados en nuestras casas. Digo, en todo esto hay algo muy sospechoso. Y pienso que hay que decirlo, yo no me quiero meter en políticas, pero parece, me huele esto a una situación política económica de esta cuestión que ya todo el mundo sabe que se creó un animalito, un bicho y se lanzó y después nos quieren seguir mecanizando y controlando. Entonces, digo, entender a su familia es entender a la historia de la humanidad, entender a los condicionamientos. ¿Por qué? Queremos entender a los condicionamientos, mirarlos de frente, hacerles cara a los condicionamientos para saber cuáles son, no para ir en contra y pelearse y oponerse, ¿no? Bien que yo pienso que en un momento dado hay que parar el carro y decir esto no, no más. Esto no lo voy a vivir así, esto no es mi naturaleza, no tengo por qué seguir el sentido del río, no tengo por qué seguir yendo para allá, porque esto me está destruyendo, me está angustiando y no me está haciendo feliz y no me estoy viviendo como el ser humano pleno que puedo vivir. Digamos que ese ser humano pleno parece que no se parece mucho a lo que la sociedad quiere que seamos. Digo, y la sociedad, y la historia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo sobre la familia interior es desintoxicarse. De alguna manera es lo que se propuso Buda. Lo que se propuso Buda es desintoxicarse de los condicionamientos que producen al sufrimiento innecesario. Aceptando que igual la vida es sufrimiento y que pues uno está vivo y se va a morir y hay las enfermedades y hay el dolor de los otros y bueno, la vida comporta sufrimiento, no es escaparse de él, pero es ir poco a poco abriendo los muros, abrir las llaves de las prisiones y poco a poco ir abriendo y poco a poco ir unificándose y poco a poco ir entrando en el amor. Digo, la naturaleza del ser humano es amor, no es competencia. No es morderle el pedazo de la carne al otro y agarrarlo a puñetazos porque tiene más o porque el otro tiene, ¿no? Y querer lo del otro y querer más. Y tampoco es subir a la punta de una pirámide que nunca existió. Eso es un condicionamiento también. Es decir, que los que creen todavía en el concepto de Darwin, pienso que necesitan hacer su revisión. La biología ya avanzó. La biología ya explica que eso no es cierto. ¿Ves? Y que los seres humanos, como te decía, no están, no están, no están, su esencia no es lo competitivo, destructivo. Claro que hay competición en los juegos, y sí, pero digamos, esencialmente no es así. Somos un solo pulmón que respira. Es como trabajar sobre la familia, es querer recuperar su respiración. ¿Ves? Y para eso hay un trabajo que hacer, porque hay que darse cuenta cuáles son los candados. ¿Eh? Después voy a tocar un tema que es el tema de la pertenencia y por qué de alguna manera uno va repitiendo situaciones que en el fondo son tóxicas y por qué uno las acepta, por qué uno acepta lo que a uno le hace sufrir, por qué lo sigue, por qué lo enseña, por qué lo transmite, por qué a pesar de saber que lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está sintiendo, las compulsiones que tienen, a pesar de que siente que son tóxicas, como una especie de heroinómano, lo sigue haciendo. Creo que es un... Dime. ¿Cómo, o sea, si en este tiempo que estamos viviendo esta coyuntura, este tema del miedo, cómo nosotros poder conectar con ese amor, con esa esencia? Porque obviamente que a pesar de que todas las cosas que están pasando en este tiempo, también hay condicionamientos de la familia. ¿Cómo librarse de eso? ¿Cómo Sí, trabajar, cómo conectar con nosotros? primero, antes de cómo trabajar,
primero hay que ser consciente de qué está pasando, porque a veces uno quiere la medicina, pero no está dispuesto a tragarse el gusto amargo de la toma de conciencia. Lo primero es, para mí, la toma de conciencia, es hacerse cara, hacerle frente, aunque duela, aunque haya vivido así durante, no sé, toda su vida, y de repente diga, yo me construí de esta manera, y ahora ¿cómo le hago? Lo primero es que tienes que abrir el paquetito, abrir la caja de Pandora, abrir la cuestión y hacerte frente, porque vas a tener que hacerle frente a aspectos no muy lindos de ti mismo, no muy lindos de la familia, aunque digamos que todo es perfecto en un organismo, ¿no? Que todo surge porque tiene su razón de ser y como lo decíamos, tiene que ver con un proceso, ¿no? Un proceso de transformación. Sin embargo, toca ver cuando está lo tóxico y mirarlo a la cara, ¿no? Y mirar cómo se fueron a generar sus egoísmos, sus vanidades, su egotismo. Uh-huh. Y entendiendo que, claro, que todo tiene como raíz heridas y sufrimiento, ¿no? Sin juzgarlo, pero mirarlo, ¿no? Ir a ver, ir a ver, ir a ver y entender que de alguna manera, digo, hay un contexto en el que nacemos, ¿no? Y que se están expresando tantas situaciones a través de nosotros. Y ahí voy a lo que quería compartir contigo, que cuando uno no es consciente de que uno es una conciencia, cuando uno no ha hecho su proceso, digamos, de despertar, porque eso nos corresponde a todos, es una situación que es nosotros, pero cuando no lo ha hecho eh, y es guiado como solo por el aspecto animal humano, que se ocupa de la sobrevivencia, ¿no? Porque está el instinto de sobrevivencia, es la vida por la vida, ¿no? Entonces, esa dimensión que no es consciente de que es conciencia, va. Y ese instinto de conservación, es decir, que mi misión sería conservar a mi especie hasta que termine el universo. Y en ese caso sería la especie familiar. Porque cuando uno no se ha despertado, piensa que su familia es los que comparten la sangre. Esa es como donde se conecta. Entonces, se conecta a esa red. Cuando uno se conecta a la red más amplia es porque ya se despertó en tanto que conciencia, ¿sí? Pero si no, vive como cuando íbamos en África, íbamos a 50, todos protegidos para que no nos vengan a picar los insectos, que no nos vengan a devorar los animales, que los otros, las otras tribus no nos ataquen. Y nos teníamos que pintar todos del mismo color, es decir, para reconocernos si hay una batalla, si nos perdemos, con ciertos sonidos del mismo color. Cada quien tiene su lugar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. De alguna manera aparecemos en la familia como con un papel, ¿sí? Como con un papel para conservarlo y también para mantener viva la bandera del clan. Nos pintamos iguales, hablamos como iguales, pensamos y más o menos parecido y heredamos como las formas, los movimientos que sean del pensamiento emocionales o que sean neurosis también, ¿no? Recibimos y las expresamos como si a través de nosotros todos nos dijeran, no nos queremos morir y por eso te vamos a criar para inmortalizarnos a través de ti. Por eso a veces la educación es tan ruda de los padres, porque en el fondo tienen miedo de morirse y te van a utilizar como embarcadero, como digo, como barca para atravesar la muerte, eso es lo que se imaginan. Entonces, inmortalizarse. Cuando no hay conciencia, uno se vive como un mortal. Cuando uno se vive en la conciencia, uno se vive como un inmortal, porque sabe que va a ser reabsorbido, sabe que va a cambiar de forma, sabe que se va a reintegrar a la inmortalidad, a la conciencia, a la energía, y que no va a morir. Pero cuando no es educado así y funciona como un animal, pues eso va así porque el animal se estructura para sobrevivir, para no morir. Entonces, cuando solo somos como animalitos no despiertos, entonces no queremos morir. Y también estamos en una sociedad y nos tenemos que parecer a la sociedad y nos pintamos como la
sociedad, nos ponemos los colores de la sociedad, y nos ponemos corbatas como la sociedad, y nos ponemos trajes como la sociedad, y trabajamos como nos dice la sociedad, con las palabras que nos dice la sociedad, las estructuras que nos dice la sociedad, y como no los dice la sociedad, porque si no, nos podría excluir de ese grupo que atraviesa el desierto juntos, porque si no nos podríamos morir. Si no se excluyen, pues nos sentimos morir. Eso también en las constelaciones es uno de los principios, ¿no? Digo, no es que lo inventó Hellinger, Hellinger lo evidenció, porque es una realidad. Es decir, que eh, es, 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 es que para nosotros es muy importante ser incluidos. Estar en un grupo es muy, muy importante. Cuando hay una exclusión en un grupo, pues la persona se siente como morir, ¿no? Entonces necesita ser incluido, pero tiene un doble filo eso, porque claro que necesitamos ser incluidos, pero para ser incluidos estamos dispuestos, lo voy a decir con todas sus palabras, a prostituirnos. Y también a prostituirnos en la familia y a prostituirnos en la sociedad, ¿no? Y porque está esa creencia, ¿no? Que si no soy como tú, no me vas a aceptar. ¿Ves? Entonces, venimos también de familias así, dicen, si no somos, no eres como nosotros, te vamos a excluir, pero no hay aceptación de la diferencia, porque para que haya aceptación de la diferencia tiene que haber un espíritu despierto, una conciencia de que la vida se va transformando y una aceptación de la muerte. Es aceptar morir, aceptar que uno no se va a prolongar en los hijos, que los hijos no son tu barca de la inmortalidad, es liberarlos de ti, es dejarlos descubrir lo nuevo. Digo, la esencia de la vida es la transformación, nada es igual, nada se repite igual, no hay un segundo que es igual, no hay un segundo de nosotros mismos que somos. Nosotros vivimos con el recuerdo de nosotros mismos que nos ahoga como una cárcel porque no nos permite vivir un presente constante en transformación, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo. Entonces, como que hay como una imposición del ego, como que tú eres así, y también vienen los nombres, y después cómo te van definiendo en la casa, cómo te van diciendo cómo eres, cómo no debes ser, cómo tienes que ser, y todo eso va como ahogando a la esencia, ¿ves? Angustiando a la esencia, porque la esencia sabe no sé, que sí, claro que tenemos una esencia común, pero somos individuos, ¿ves? Y ahí es donde vuelvo a lo matriarcal. Es decir, que si somos todos iguales, digo, lo maravilloso de lo femenino es que si lo dejas ir es que todos somos iguales y todos en comunidad y todos trabajamos juntos, pero de repente desaparece lo individual. Y lo demasiado masculino es somos todos individuales, estamos todos separados, es como el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, de lo que se trata es de los dos. En la física se habla de la partícula y de la onda al mismo tiempo. Se habla de la materia unificada que emana la partícula y emana lo individual, que se intercomunica desde ese contexto energético, ¿no? Pero cada aspecto es un aspecto totalmente diferente. No existe nada igual en la naturaleza, nada, aunque se parezca. Entonces, aceptar la diferencia de los que llegan, ¿no? Y claro, eh, eh, vienen las fidelidades, porque ¿qué se dice uno? Si yo no soy fiel a lo que me ordenan, entonces me pueden excluir, me pueden rechazar, entonces soy fiel, entonces repito, ¿sí? Repito, o vivo una vida que se parece a uno, o vivo una vida que se parece a otro, y lo convierto en mi identidad. Pero diría yo, no es que toca rechazar todo, porque todo puede ser alimento. Es decir, digerir lo que sí y escupir lo que no, ¿no? Tomar lo que sí y escupir lo que no. Sin embargo, digo, ya cuando uno trabaja más en profundidad, es acepto todo, por supuesto que sí, lo acepto todo, lo tomo todo, lo prendo todo, lo abrazo todo, lo reconozco todo, eh, como una expresión de un mismo ser, ¿no? Que me unifica. Sin embargo,
para llegar a ese acepto todo, lo tomo todo, etcétera, etcétera, pienso que toca primero hacer un proceso como un temazcal, de desintoxicación. Es decir, de alguna manera poder encontrarse a uno mismo, ¿no? Porque lo acepto todo y lo tomo todo, hay que entenderlo en profundidad, porque no es que lo tomo todo y lo acepto todo y venga todo para mí, lo repito todo. Es decir, que es hacerse la limpia, ¿no? Y no es que lo rechazo fundamentalmente, pero discierno, aprendo a discernir, ¿ves? A ver, discernir lo que forma parte de mí y lo que forma parte de ustedes. Ustedes vienen de toda una época, vienen de condicionamientos específicos a su época, y este no soy yo. Bien que todo forma parte de un todo, pero dentro de la búsqueda de lo individual, ¿no? De lo individual sano, es encontrarse, y ese es el camino, es encontrarse primero en lo individual para poder abrirse a lo colectivo. ¿Ves? Y es un poco lo que hace la mariposa, se encierra, se encierra, se encierra, se mira, se encierra, se intoxica, se cambia, se transforma ¡pap! Y luego se abre. Y se abre al todo y a la aceptación de la totalidad, ¿no? Y al reconocimiento de la totalidad. Pero a veces lo que hay procesos en que te dicen, no, pues entonces ahora ya tienes que perdonar a todo el mundo y que todo el mundo es uno y que todo el mundo es aceptado en la familia y que todo el mundo es bonito y que todo el mundo es lindo. Después arrodíllate frente a tu padre, arrodíllate frente a tu madre. Digo, eso se le pide a una persona cuando ha hecho unos 10 años de trabajo sobre sí mismo y que ha sido capaz de encontrarse con su propia divinidad interior para poder hacer eso. Pero una persona que la metes en un lugar y le dices que haga eso sin tener la más caramba idea de lo que se trata la situación unificada, ni de qué es la divinidad, ni que, digo, ni haber entendido contextos y esferas, es, es estéril. Entonces, por eso te digo, es todo, es todo un trabajo que se va haciendo. Um, Proceso largo. Es sí, un proceso largo en la cual no es de un momento a otro. es un proceso, ¿no? Que toma su tiempo. Y como te decía, ¿ves? No se trata de hacerlo ahora mismo. Ay, tienes que decirme cómo lo voy a hacer porque tú dame el resultado. Esto es un pensamiento muy muy del obtener, del querer ya mismo las cosas sin hacer el camino, ¿ves? Y eso es muy marketinero, ¿ves? Porque vamos a hacer esto en 3 días ya vas a haber sanado tu relación con tu familia. Claro que no se puede prometer una cosa así. Al menos, digo yo, si lo pudiera hacer, tendría colas hasta la Tour Eiffel. Pero la vida parece que es como un proceso heroico, ¿ves? Es un proceso heroico. Está en todos los mitos. Si tú lees los mitos, el mito tiene sus etapas del viaje. Y cada etapa con sus dificultades, ¿no? Tiene que morir, tiene que nacer, tiene que caer, tiene que angustiarse, tiene que matar, tiene que enojarse, tiene que rechazar, tiene que regresar, tiene que ser digerido por un animal, tiene que explotar, tiene que sentirse abandonado, tiene que resucitar, tiene que volver a hacer la batalla, tiene que encontrarse con personas, tiene que hacer obras comunitarias hasta que poco a poco se va despertando y luego regresar al mundo y unirse con todo. La familia, la familia es ese proceso, es ese proceso, porque la información de nuestra familia en nuestra mente es algo que existe dentro de nosotros. Digo, en realidad la familia no existe realmente. La familia, digo, todo el árbol genealógico y el pasado llamémoslo estrellas en nosotros, em, son energías que están en nosotros. Es con energías que procesar, ¿ves? Y recuperar también, porque alrededor de esas energías está todo el sufrimiento, el condicionamiento, y está también toda nuestra angustia, porque pues nos damos cuenta que eso también nos cayó encima como condicionamiento, si hay mucho sufrimiento, entonces hay un rechazo
a todo eso, hay un rencor a todo eso, hay como también un victimismo a todo eso, hay también querer de repente, yo voy a ser el que voy a salvarlos a todos, que también es hacerse cargo, es también repetirlo, ¿no? Eh, es, es, eh, entonces viene a atravesar esas situaciones, hacer tantas cuestiones que son a veces rituales, que son movimientos, que son tomas de conciencia, que son abrir las cajas, que hay que enterrar muertos, que hay personas que no se quieren morir, o otros pusieron el nombre de un muerto, o nos pusieron el nombre de abortos, o el nombre de abuelos, la vida de los otros, y todo eso, ¿no? Que viene de este cerebro animal que va repitiendo, pues hay que como ir mirándolo, y por eso decía mirarse a la cara, hay que ir mirándolo, hay que ir abriendo todas las cajas, los cajones que son cada uno de esos bancos de información, para después sacar la esencia y recuperar el alimento que hay esencialmente en cada uno de los seres que habitan en nuestra genealogía y en nuestra familia humana y en la historia, para tomarlo, ¿no? Bien que todo es aceptado, sí. Bien que todo es aceptado, digo, filosóficamente, emocionalmente y aceptado como aspectos de la divinidad. Pero sí existe en la naturaleza las serpientes que cambian de piel y se quitan una piel y esa piel se acabó, ¿ves? Entonces, no es porque acepto mi piel, mi vieja piel, que no me la voy a quitar. Entonces, digo, entender el trabajo. No es que me la quito porque está mal, porque es el mal. No, me la quito porque ya no es necesaria y el universo funciona así, se va regenerando. ¿Ves? Entonces, por eso, por eso es como ir muriendo a sí mismo, ir procesando lo que sí, lo que no. Eso. Vamos a ver algunas preguntitas que acá nos han dejado. Gina nos dice, ¿cómo nos desintoxicamos? ¿Cómo nos desintoxicamos? Digo, yo voy como 40 años desintoxicándome todavía. Sí, no he terminado, por eso te decía, me quieres que me río, ¿eh? Pero no es un jarabe para la desintoxicación. Es un proceso. Toca desintoxicar el intelecto de las ideas, de las creencias, de las limitaciones. Toca desintoxicarse de los condicionamientos, que son los condicionamientos y visiones también de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es el sexo, de lo que es el dinero, de lo que es la divinidad, de lo que es ampliar su mente. Es ir haciendo ese trabajo específico de las creencias. Después toca hacer el trabajo de desintoxicación de sus reactividades egoicas, que es el trabajo del ego. Es decir, que digo, cuando aparecen las heridas, aparece el dolor, uno como que va creando un yo protectivo y se va tratando de adaptar para no ser herido. Entonces crea una personalidad, no la llamaría falsa, una personalidad protectiva, adaptativa. Es como un huevo para poder que me quieran. Digo, es como convertirse en un enano cuando uno es un gigante. Tengo que achicarme y desaparecer para que me puedan querer. Entonces, todo eso va a crear todo tipo de neurosis. Entonces hay que hacer el trabajo sobre su neurosis, hay que ir al terapeuta, claro que sí. Todos deberíamos ir a su terapeuta para mirarnos e ir entendiendo cómo se van generando nuestras compulsiones emocionales, ¿no? Nuestro bebé que quiere mamar y mamar y mamar y mamar y mamar porque se identificó a la insatisfacción. Es sanar la insatisfacción que está en uno y que está milenariamente inscrita en el corazón de los seres humanos. Digamos, en general, venimos de una humanidad infantil, porque fue tan herida que no pudo crecer. Entonces, digamos, somos como infantiloides todavía. Entonces, hacer el trabajo emocional de crecimiento, de maduración, de pasar del dame, 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 necesito, 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 no tengo, no tengo, no tengo, tú me vas a llenar, tú me vas a llenar, a te doy, te doy, te doy, recibo, 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 pero fundamentalmente doy y me conecto. Salir del miedo, ¿no? Salir de la autotortura, de la autocrítica, del autojuicio, de la falta de compasión interior, ¿ves? Del, de la arrogancia también, ¿no? De sentirse por encima de los otros, de la vanidad, que es como de el querer obtener en lugar de vivir satisfecho, ¿no? De la adicción al sufrimiento.
de sentir que uno no tiene suficiente, del miedo, del terror, de vivir en el miedo, siempre motivado por el miedo, motivado por escaparse del dolor, de no hacerle frente al dolor, motivado por la sed de poder. Entonces es todo el trabajo emocional, ir entendiendo dónde está su desviación, cuando uno se desvió, cuando uno se desvió del amor, se desvió del dar, se desvió de la conexión, se desvió de la satisfacción, se desvió um, sí, se desvió del inocente, de su propia, de concebirse como un ser inocente. Entonces es como recuperar el trabajo del corazón, es recuperar la inocencia. La inocencia, no la inocencia de un bebé o de un niño infantil, sino la inocencia de una conciencia divina plena, supraconsciente, más allá del cosmos, que es amor pleno, ¿no? Como recuperar su estado de amor. Entonces después también viene el trabajo sobre los instintos. Los instintos es la culpabilización sexual, la autocastración, la inhibición, el juicio, la vergüenza, ¿no? La culpa, ver cómo se fueron desde las heridas generando como compulsiones, donde la sexualidad se desvió, donde se exprime la rabia a través de la sexualidad, el odio a través de la sexualidad, se exprime la frustración a través de la sexualidad para ir liberándola y también darle voz al animal y a los instintos. Es fundamental para mí hacer el trabajo de los instintos, es decir, dejarlo libre, pero no libre en el sentido que podríamos decir, vamos a hacer pornografía porque somos libres. Digo, la pornografía es un poco como Walt Disney, ¿no? Está bien, porque es toda una época, pero fundamentalmente no te enseñan nada verdaderamente de la sexualidad. Es como Disneyland, es como una evasión de la profunda sexualidad. La pornografía en el fondo no es un verdadero erotismo, es un producto plástico. Entonces, si yo no estoy en contra de nada, porque no es una cuestión moral, es una cuestión de estigma de una sociedad que vive en lo material, en lo plástico. Entonces, liberarse de eso y encontrar su instinto natural, y el cuerpo liberarlo, hacerlo danzar, hacerlo moverse en libertad. Tenemos a un juez interior que nos coarta, que nos limita, que nos juzga, que nos reprime, porque ya está inyectado dentro de nosotros. Es como liberarlo. De nuevo cito a Claudio Naranjo, lo llamaba el ego patriarcal, que uno está digamos, enfermo de un ego patriarcal, que es así, de un ego militar, patriarcal, coartante, que, 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 que no te permite expresarte como si hubiera algo malo. Entonces, hacerlo explotar a eso. Hay personas que lo hacen por la vía de la terapia, otros lo hacen por todas las vías. Es decir, que yo pienso que hoy en día toca ser un hombre y una mujer ritual, un ser no para, entonces voy a hacer esto y lo demás acá para después convertirme en un profesional de esto y lo demás acá. Entonces, si me voy a ser terapeuta, tengo que hacer mi trabajo. No, digo, no pienso así yo. Digo, no se trata de ser terapeuta o no ser terapeuta, se trata de convertirse en un ser humano, y de ahí viene naturalmente la necesidad de ayudar a los otros. Es algo que tiene que ver con un instinto muy profundo que se libera y que naturalmente quiere, porque está conectado. Es como vuelvo a la naturaleza. Las plantas, cuando uno estudia las plantas, es increíble. Son red y hablan. Uno cree que las plantas no hablan porque no conoce su lenguaje. Si nosotros tuviéramos las habilidades para hablar, como escucharíamos todo, y hablan, y se hablan entre ellas, se hablan a miles y miles de kilómetros. Es toda la naturaleza del planeta que está intercomunicada, que trabajan juntas para el bien de todos. Entonces eso es natural. Cuando uno se despierta a su naturaleza humana, lo único que quiere es ayudar a la comunidad, quiere estar ahí, quiere compartir lo que recibe desde su individualidad depurada, desintoxicada de los condicionamientos, y se encuentra con lo que se llama un sigo mismo,
¿no? Un sigo mismo que también comprende a lo colectivo. Y en ese momento va. Entonces, digo, son muchos años que están detrás de nosotros. Hay que levantarse las mangas, digo, y no buscar el remedio milagro en 2 segundos y tampoco ser tan exigentes a veces, porque uno viene a ver al terapeuta y es como que le dice, sáname ahora. Digo, claro que no. Se van haciendo pasos. Claro que hay situaciones cuando uno tiene ya carrete, tiene herramientas y tiene recorrido, de alguna manera uno también, y no solamente herramientas, sino se ha convertido en un ser humano y ha hecho el camino. Porque ¿cómo le vas a explicar a alguien cómo hacer el camino si no lo has hecho tú? Entonces, y no es solo técnica, sino es situaciones humanas que se han despertado de alguna manera para contagiar a los otros, ¿ves? Y decir, este camino yo sé hacerlo, quizás no te lo voy a poder explicar así como técnicamente, porque a veces uno quiere que te lo expliquen técnicamente, pero estas cosas no todo tienen explicaciones cerebrales y cuánticas neurocientíficas. Claro que no. Digo, es más misteriosa, la vida es muchísimo más misteriosa que lo científico. Lo científico está bien para mantenernos, digamos, asegurarnos y también para explicarnos muchas cosas que ayudan muchísimo, porque yo me encanta trabajar con la ciencia. Pero tienen un límite. El límite es la humanidad. El límite es una persona con un corazón que ha desarrollado un estado de ser humano amplio que ha realizado algo. ¿Ves? Y no estoy hablando de iluminación ni nada de eso, sino que ha realizado una situación humana. Entonces, puede contar el camino. Digo, en mi caso yo puedo decir que el camino es holístico, es decir, que hay que trabajar por todos lados. Hay que irse con la intuición de los animales, oler por aquí y oler la fruta por acá y olerse por acá e irse para allá y ir creando su propia salsa también. ¿Ves? Porque es tan amplio el trabajo, hay tantas conexiones, pero digo, nunca nos vamos a aburrir, porque digo, tenemos tiempo para trabajar, y de lo que se trata, pienso que no es solo el resultado, sino que es el camino. El camino hace al humano que uno es, por la fe, por la perseverancia, por el amor, por la pasión de lo humano, por el desarrollar la compasión a sí mismo como uno la desarrolla por un hijo, ¿no? Y se convierte como en un papá y una mamá de sí mismo también. Entonces viene el entendimiento también, ¿no? Viene el entendimiento porque a veces uno entiende, pero dice, sí, entiendo que todos somos una sola energía y que todo es amor, pero no lo siento, no lo logro sentir, quiero agarrar a balazos a mis padres. Entonces, digo, está ok, porque son diferentes niveles, diferentes departamentos y entender que hay diferentes cerebros, 3 por lo menos o 4, el cerebro alto, el cerebro mamífero, el cerebro reptiliano, no está el lóbulo frontal, está el cuerpo, las células. Entonces, como ir transformando todo eso y también está el arte, está la poesía, todo eso sana, y, 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 y está la vida misma, ¿no? A veces la vida misma es un factor increíble porque hace milagros. De repente te pone en una situación que te hace saltar 10 años de terapia en unos días, porque te pone en una situación tan fuerte que te lleva a cambiar, ¿no? Sin embargo, siento que hacer el trabajo del que estamos hablando, yo siento que es un impulso de la naturaleza, que lo pide. La naturaleza sabe autosanarse, te lo dice en sueños, te lo pide casi a gritos, te dice, es hora de moverte. En los cuentos y en las epopeyas y en los mitos hay un momento que es el llamado, hay un llamado. Entonces es escuchar ese llamado y tener la confianza de que si uno va y hace su experiencia en el tiempo, va a ir encontrando, porque va a ir apareciendo. Uno va a entender lo que sí, lo que no, lo que funciona más, lo que funciona menos,
y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que vaya sintiendo que va llegando a lo que se llama la coherencia. La coherencia es un fenómeno en donde todo canta, todo es sincrónico. En el cerebro es así, todo es sincrónico, todo canta, todo danza al mismo tiempo, en un mismo espacio, armónicamente, interconectadamente. Cuando no hay coherencia y se rompe la coherencia, es porque hubo trauma, hubieron muchísimos traumas. Entonces se piensa una cosa, se siente otra cosa, se desea otra cosa, se vive otra cosa, y todo está disparado, y vivimos una vida disparada. Entonces, de lo que se trata es poco a poco ir recuperando ese sentido de completud, de coherencia, donde las situaciones están alineadas. Y vuelvo a lo que nos decíamos al principio, que para eso se necesita tener un océano. Es decir, que lo que genera la coherencia, digo, según mi camino, es la divinidad. Es el estado de ser, divinidad, conciencia. Es decir, estoy identificado, identificada a el estado amplio que baña y emana a todo. Si tengo una noción de eso, mis peces de repente ¡blup!, son movidos por ese océano, porque se dan cuenta que en el fondo no se mueven individualmente, porque lo que los atraviesa es una misma agua y esa es la agua que los mueve a todos iguales. Es como tener un objeto en el océano, ¿no? Así. Y tienes, digo, no hay océano, no tienes noción de océano. Entonces, cuando se mueven así, tú crees que se mueven porque se están telepateando. Y no, y si te das cuenta que están en el océano, es el océano que mueve, porque son las olas que mueven esto, a esto, a esto. Entonces es el océano que mueve las cosas. Cuando uno está coordinado, está sincronizado, como los pájaros, los peces, es el océano que lo hace, es el océano invisible que los mueve. Entonces, situarse en esa situación es fundamental para poder hacer un trabajo dándole a todo lugar y contexto. Lugar y contexto. Yo, de hecho, que la pregunta que hacía esta señora, lo viví contigo el año pasado en el primer taller que yo llevé en Colombia, es donde te conocí. Y sufría este tema de decir, ya vengo 3 años de proceso y esto no se acelera, las cosas continúan. Y recuerdo que dijiste, vengo 40 años de proceso y sigo sanando. Y eso como que dije, wow, o sea, yo ni siquiera estoy a la mitad. Pues hay mucho por sanar aún todavía. Entonces no hay cuándo hacer, es un tiempo, es un proceso. No es de la noche a la mañana. Bien, mira, y es que a veces nos pensamos como que en este momento y en este lugar del planeta, ¿no? Es lo único que hay. Es decir, nos separamos del tiempo. Eso, nosotros estamos unidos a los que vinieron y estamos unidos a los que vendrán. Digo, nuestro proceso es un proceso colectivo. A nivel de humano, nuestros cerebros apenas se están desarrollando. Digo, estamos llenos de conexiones y de situaciones nerviosas que no son tan fáciles de gestionar porque estamos en proceso. Los seres humanos que vendrán de aquí a 100 años serán diferentes, a 200, a 300, a 400. Digo, si de alguna manera logramos vencernos como un sistema eh, autodestructivo, porque es así. Digo, en el fondo, lo que está haciendo la sociedad no es destruir a la naturaleza, porque la naturaleza va a seguir adelante y es invencible. Digo, no estamos destruyendo a la naturaleza, aunque estamos rompiendo, destrozando árboles, poniendo mucho smog, pero finalmente para la Tierra es como un piquete de mosquito lo que estamos haciendo, porque va a llegar el momento en que nos va a reabsorber y ya se va a regenerar y va a seguir adelante. Pero lo que estamos haciendo es que vamos al suicidio, nos estamos autodestruyendo. Y se da vuelta a la cuestión, no destruyamos a la naturaleza, no nos destruyamos a nosotros mismos. Y se trata de preservarse, no de preservar a la naturaleza, porque la naturaleza va a seguir dando plantas, va a seguir dando océanos. Cuando termine toda la humanidad, sí, pienso que no va a pasar, pero si sucediera, los glaciales van a volver a salir. Todo se va, el ecosistema se va a volver a formar y así lo ha hecho hace como millones de años. Entonces, si logramos, pasar estos momentos difíciles, ¿no? De donde la humanidad está en la autodestrucción y pasa eso, y si poco a poco colaboramos todos
para actuar desde la naturaleza en nosotros, entonces vamos a seguir mutando, ¿ves? Y quizás nosotros, digo, físicamente hablando, no podamos vivir la plenitud completa, del no sufrimiento, de los no conflictos, la sanación. ¿Por qué? Porque estamos colaborando para que después eso vaya a los otros y ellos van a seguir adelante con el trabajo, ¿no? Entonces digo, quizás desangustiarse también y aceptarse como uno es sin exigirse tanto tampoco. Es decir, que vamos y hacemos el trabajo y aceptamos también los aspectos jodidos de nosotros, de las neurosis que hay, claro que sí. Yo lo que escucho de mis maestros, sí, son maestros que tienen 90 años, casi 100, y me maravillo porque cuando me dicen cómo van, me dicen, todavía no lo he logrado, hay tantas cosas que tengo que trabajar y es delicioso. Entonces, digo, sin presión, porque las cosas tienen su ritmo. Cuando una flor tiene que florecer, florece. No puede florecer porque tú le estás diciendo que tiene que florecer y que ya lo tiene que realizar. Por eso prometerles a las personas el bienestar total y la felicidad total y todo eso, digo, es un poco utópico, ¿no? Digo, se puede vivir muchísimo mejor. Se puede vivir feliz con unas manchitas de sufrimiento. Porque eso sí, ¿no? Y también aprender a verse, aprender a aceptarse, aprender a vivirse, aprender a eso, aceptarse. Aceptarse también con todo lo que se puede y con lo que no se puede. Genial. Hay una pregunta más. ¿Cómo absorber el arquetipo paterno si tuve padre ausente? Nos dice George Du. Primero es que no se trata de absorber, porque, porque a pesar de que estuviera ausente, está en tu sangre, está en tus genes, el padre está. Nada más que como fue ausente, de alguna manera lo que pudo entender una parte de tu inconsciente es que no está permitido integrarlo, que no está permitido revelarlo. Es como que el color de tu clan es un color sin el color rojo, pero el color rojo está dentro de ti. Nada más que como tu clan te indicó que tu color era el color sin rojo, si tú revelas el color rojo, hay un miedo a ser excluido, porque desobedeces a una situación estructurada desde la familia. Eso es lo que concluye el cerebro primario. Entonces, como que se resiste inconscientemente a liberar al padre adentro. Entonces hay que como que convencerlo y hacerle algunas estrategias para que lo pueda hacer. Ponte un sombrero con la foto de tu papá dentro. Ajá. Y escribes en todo el sombrero adentro amor, 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 amor. Y una foto así. Y lo llevas durante 9 meses, el sombrero. Eso te va a ayudar poco a poco a abrir y después eso te va a llevar a hacer otros procesos, y etcétera, etcétera. Angélica nos dice, en mi familia soy la que quiero empezar con ese proceso. Yo ya empecé, ¿qué consejo me da? Pienso que lo acabo de decir. Yo ya empecé. ¿Qué consejo me das? Mira, haz un rompecabezas, toma una foto de toda tu familia o haz un collage de toda tu familia. Y después de ese collage, con toda tu familia, haces un rompecabezas de 3.000 piezas. Ese rompecabezas lo dispersas y lo vas armando y luego lo enmarcas en un marco dorado. Es un acto de psicomagia para ayudar. Luz Marina nos dice, ¿qué libro nos recomiendas para esta época, para este tiempo? Hay un libro del doctor Claudio Naranjo que se llama Sanar a la Sociedad. Hay que leer, hay que leerlo. A ver, yo tengo acá. A ver qué tengo aquí. Yo vivo con libros. Leo un libro que escribió una persona que se llama Cristóbal Jodorowsky, que se llama El collar del tigre. Léelo, está en descarga libre en Cristóbal
medio jodorowsky.com, porque hay otro que me hackearon y es cristobaljodorowsky.com todo junto, ese no es. Es Cristóbal-medio jodorowsky.com. Cristóbal-medio Jodorowsky. Ahí hay una, y léetelo, ahí hay una, es un libro que habla sobre el proceso. Genial, genial. La última, a ver, dice, nos habla, dice Betty, sanar a la sociedad, Claudio Naranjo. Ah, no es una respuesta, es una afirmación. Listo, Cristóbal, muchísimas gracias. Sé que tienes cosas que hacer. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información, esta sabiduría. De verdad, realmente lo necesitamos en este tiempo, porque bueno, estamos en, muchas de las personas allá afuera están con mucho miedo de cómo va a ser la parte económica, la parte de esta crisis, de la parte de la salud. Entonces, hoy en día se está moviendo mucho en este tema del miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder gestionar? Déjanos un mensaje, ¿cómo gestionamos este miedo en este tiempo? ¿Cómo ya nos comentaste todo lo que ocupamos hacer este proceso? Pero ¿con qué frase o con qué palabra nos podrías dejar? Meditar. Yo estoy haciendo meditaciones gratuitas. Estoy enseñando a la gente a meditar. Hago bastante. Si me buscan, lo pueden encontrar. Bastantes meditaciones. De repente ahora nosotros vamos a hacer un trabajo sobre el dinero, que es útil para la gente también, para que no se angustie tanto. Eso es lo que yo puedo proponer. Es porque el cómo dar un medicamento general, digo, sí, no. Yo doy lo que yo tengo como herramienta, ¿ves? Porque mi remedio milagro para el miedo es complicado, porque hay tantos tipos de miedo, ¿no? Entonces, es centrarse, es aprender a meditar, entrar en la dimensión inmortal, escuchar la voz de algo que transciende a esa situación que está inyectada en nosotros para manipularnos, es decir, ser consciente de que el miedo que sentimos está generado manipulativamente por una sociedad muy perversa. Y saber que si nosotros andamos con el miedo y empezamos, estamos participando y lo que estamos haciendo es que estamos obedeciendo, es que nos estamos dejando manipular para que pues, puedan hacer lo que tienen que hacer, porque se están haciendo muchas cosas mientras estamos encerrados. Entonces, están cambiando los bancos, están cambiando los satélites, están poniendo antenas de teléfonos, están inventando vacunas con nanochips, tantas cosas. Entonces, es decir, buscar, es decir, que cada quien tiene que hacer su investigación, no leer las noticias y lo oficial, ir a buscar lo no oficial, meterse a fondo, hacer sus conclusiones, estudiar, meterse, ver cuáles son los medicamentos, porque ya los hay. Ya hay cosas que se pueden utilizar, tomar para salir de todo eso, saber que esto no es como exactamente como lo explican, que las cosas están muy hinchadas y entrarle de pleno. Es decir, hacerse responsable de sus propias opiniones y buscar, porque ya hay mucha gente que está hablando, muchos doctores que están hablando, muchos economistas que están hablando, se están diciendo las cosas. Entonces, también aprender a navegar esto, tener confianza en que las cosas van a tener confianza en sí mismo, es decir, que recursos hay, es decir, esto va a ser para cambiar, si estudiaste esto durante tantos, haz otra cosa, invéntate otra cosa, sé creativo, ponte las pilas y desarrolla algo que te va a cambiar la vida, quizás este es el mejor momento donde te vas a despertar y decir, voy a cambiar de piel, tomar las cosas, abrazar las cosas, aunque haya miedo, aunque haya angustia, aunque haya todo eso, atravesarlo. Porque también la cuestión no es dejar de tener miedo, es abrazar al miedo, tomarlo, reconocerlo, saber que está ahí, ver lo que te está diciendo, vivir con él y no solo utilizarlo como para hacer conciencia y ver cosas, sino simplemente está ahí. Y bueno, se puede reducir, pero quizás no se puede quitar. Pero que eso no sea la razón por la cual te inmovilizas. Como el sufrimiento, ahí está, y vamos con el sufrimiento, pero
pero seguimos haciendo el trabajo, ¿no? Sentados ahí, respirando con eso y con una buena actitud en medio de todo esto. Eso es lo importante, la actitud muy positiva. Saber intuitivamente saber que pase lo que pase, pase lo que pase, pase lo que pase, está bien. Aunque me desintegre, está bien. Esa es la voluntad de la existencia, pero en medio de todo eso, yo voy escuchando la voz de la conciencia, el camino, y voy desintoxicándome para poder estar quizás más en comunidad, más con los otros, más participando a un mundo mejor, hacerse transpersonal, pegarse el salto, ¿no? Hacer su trabajo en este momento, ver qué es lo que toca hacer y intentar hacerlo hasta donde se pueda. Y lo que no se puede, aceptarlo plenamente. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, Cristóbal. Ya lo Gracias. saben, oyentes, las personas que han estado con nosotros en este live, que nos estaban escuchando, pues vamos a hacer un trabajo acerca del dinero en la cual pues vamos a trabajar todas estas cosas que Cristóbal nos mencionaba. Así que todas las personas que les pueda interesar seguir creciendo, expandiéndose, sacar su mejor versión de uno mismo, pues pueden preguntarnos por interno todos los detalles. Listo, muchísimas gracias, buenas noches, hasta pronto. Chao, chao. Chao.